Y bueno, estamos en medio de esta conversación que nos atrapa ahorita el televidente. Es tiempo de ciencia. Me da muchísimo gusto presentar al doctor Gersaín Avilés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un gusto. Y además hablábamos tras bambalinas de la enorme dificultad que implica, entre otras cosas, concebir la pobreza, medir la pobreza y saber para qué se mide. Una primera pregunta es, ¿cómo se mide? ¿A partir de qué? Sí, la medición de la pobreza parte del concepto de la carencia de ingresos o la falta de ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Estas pueden ser alimenticias y no alimenticias. El concepto de la medición, más bien la medición de la pobreza, ha evolucionado a partir del tiempo, pero a partir de la contribución de Amartya Sen se ha logrado actualizar o evolucionar estos indicadores para que logren ser más completos en torno al bienestar de los individuos, porque la pobreza es una medición sobre los individuos. Vamos a platicar, si gusta, de lo que implica el concepto de colectividad e individuo, ¿no? Porque podemos identificar una persona pobre como aquella que carece de ingresos suficientes para adquirir la canasta alimenticia. Esta puede ser para alimentación y también bienes para no alimentación, como calzado, vestido, transporte, otros, ¿no? Esa es la caracterización de la pobreza por ingreso. Existen otros conceptos en los cuales una persona puede ser pobre, depende de si ejerce un derecho o no lo ejerce. Todos tenemos derecho, pero no siempre se pueden ejercer esos derechos porque no siempre tenemos acceso a esos servicios o bienes sociales o bienes públicos que el Estado... Un ejemplo. Un ejemplo, bueno, considerando puede ser el derecho a la educación. El derecho a la educación, no todas las personas acceden a educación por diversos motivos. Otro puede ser el derecho a tener salud, a una vivienda digna, a tener seguridad social, alimentación de calidad y nutritiva. Esos son indicadores sociales a los cuales no siempre se tiene acceso. Por eso es que este concepto de pobreza ha evolucionado para incorporar esos elementos en los cuales se pueda medir no solamente el ingreso, porque, bueno, el organismo en México encargado de medir la pobreza la mide a partir de 3 componentes. El componente del ingreso es muy importante. También este componente que acabo de mencionar, que es el componente de carencias sociales, es importante. Pero existe otro componente que ya no se centra en el individuo, sino en la colectividad, que viene siendo el componente de cohesión social y acceso a carreteras pavimentadas, ¿no? Infraestructura urbana inmediata, agua, drenaje, en fin. Doctor, aquí me lo interrumpo porque me salta algo que seguramente a nuestro televidente le asalta, que también cuando hablamos de pobreza hay otro término que quisiéramos distinguir muy bien, pobreza extrema, para poder hablar entonces ya de pobreza franca, ¿no? Así, a sola. Sí, muy bien. La pobreza extrema se refiere a las personas que no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias. De entrada. De entrada, ese es un componente y además debe de tener al menos 3 carencias sociales para poderlo definir como pobreza extrema. Una persona, digamos, que no tiene los ingresos suficientes para alimentarse, no estudió, tiene rezago educativo, no pudo estudiar, no tiene seguridad social y su vivienda no cuenta con servicios básicos, pues un ejemplo es una persona con pobreza extrema. Doctor, ¿y usted propone que México adopta de alguna manera en estas mediciones la que está cercana, la que es parte de Coneval? ¿Por qué? ¿Por qué se decide por ahí? Bueno, el Coneval, me gustaría nada más mencionarlo para quien nos escucha, nos sigue. Es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es conocido como Coneval, y tiene como mandato medir la pobreza. Entonces, Coneval mide la pobreza a partir de este mandato y Coneval genera la información o determina los niveles, los umbrales de pobreza, que mencionamos de pobreza extrema, pobreza moderada, o existe otra clasificación que viene siendo una persona no pobre, pero vulnerable por
carencias sociales. ¿Qué significa? Significa que puede haber una persona que tenga los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, pero no tenga seguridad social. Entonces, es una persona vulnerable por carencias sociales. Entonces, digamos, Coneval por mandato de la Ley de Desarrollo Social, establece que Coneval es quien tiene que medir la pobreza y se utiliza información de INEGI. Coneval no genera la información a partir de la cual genera los indicadores de pobreza. Utiliza la información que genera INEGI, específicamente utiliza la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares cada 2 años y cada 5 años. Bueno, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares se realiza cada 2 años. Por lo tanto, Coneval puede medir la pobreza a un nivel de representatividad estatal cada 2 años y cada 5 años a nivel de representatividad municipal. Tiene mayor representatividad porque aprovechan las encuestas intercensales y los censos que coinciden cada 5 años, 10 años, 5 años. Hablando justamente de qué es vivir en la pobreza, ¿cuántos mexicanos actualmente viven en la pobreza, doctor? Sí, en pobreza extrema actualmente hay 9.1 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema, lo cual es muchísima gente. Y en pobreza moderada o pobreza, 46.8 millones de mexicanos. Estamos hablando prácticamente de más de la mitad en los dos extremos. Sí. Es decir, los que no son pobres y los pobres. Sí. Como si fuera... Sí, sin considerar aquellos que son vulnerables socialmente. Claro, ¿no? Y los que están llegando. Pero, ¿por qué, por ejemplo, en su proyecto, en su artículo, en este material que tan gentilmente nos comparte, por qué se incluye esta mirada de indicadores ecológicos, doctor? Sí, bueno, surge la preocupación o la idea de considerar el componente ambiental y de recursos naturales en la medición de la pobreza, es porque precisamente son las personas más pobres y vulnerables las que sufren las consecuencias de fenómenos climáticos extremos, eventos extremos. Para esas personas es muy difícil recuperarse de una situación, de un evento climático extremo, un temblor, un huracán, un desastre de esa naturaleza. Además, existe un concepto que se llama trampa de pobreza, en la cual la población más vulnerable es la población con pobreza. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la falta de ingresos, la falta de recursos necesarios obliga a las personas a sobreexplotar los recursos. Son personas, por ejemplo, las personas en pobreza extrema, son personas que no tienen lo suficiente para alimentarse, por lo tanto tienen que hacer uso de su entorno natural para tratar de satisfacer sus necesidades. Puede ser a través de la colecta silvestre de orégano, miel, leña, pesca. Entonces, una vez que se agotan los recursos naturales o que se degradan a través de la contaminación, pues resulta ser que esas personas son más vulnerables a eso. Una persona con ingresos, si sufre de algún fenómeno, siempre podrá mudarse de vivienda, podrá vivir en otro país, en otra ciudad, en otra región. Se puede recuperar muchísimo más fácil de un fenómeno así, e incluso evadir la contaminación, ¿sí? Pero una persona en pobreza no tiene esa posibilidad de movilidad, salvo que se vea obligada a movilizarse, ¿no? Ahora, fíjese, con su narrativa estaba yo imaginando, dijéramos, escenarios donde la zona periurbana, por ejemplo, es la frontera de la nada, ¿no? Porque ahí habitan los basureros, ahí habita todo lo que los seres humanos dejamos en nuestro paso, quienes consumimos, y ellos también viven de eso, y viven ahí en muchas ocasiones a orilla de estos espacios, ¿no? Es decir, también se relaciona con esta forma residual, dijéramos, de la economía, ¿no? Y de impacto ecológico. Bueno, a todos nos afecta la degradación ecológica, solamente que son más vulnerables y se pueden recuperar muchísimo. Es más difícil que se recuperen estos habitantes en pobreza extrema, por eso. Pero un aspecto importante de la incorporación de los indicadores ecológicos en la medición de la pobreza o en la medición más allá de la pobreza del bienestar humano es precisamente el hecho de que la contaminación
puede afectar tanto a ricos como a pobres. La degradación ecológica y la pérdida de hábitat, la pérdida de biodiversidad nos afecta a todos, no solamente a los más pobres, nos afecta a todos. Por eso es importante considerar dentro, o al menos proponer dentro de la medición de la pobreza, cómo afecta el cambio en los recursos naturales, en el medio ambiente, a la población y quiénes son más vulnerables. En ese sentido, es posible que haya una persona que sea no pobre y no vulnerable, no tiene vulnerabilidad o carencias sociales, pero sea pobre ecológicamente o ambientalmente. ¿Por qué? Porque eso podría afectar incluso su esperanza de vida, ¿sí? Es decir, una persona con una gran capacidad de ingresos, sin carencias, puede vivir en un entorno contaminado, degradado, que puede afectar la esperanza de vida de la población y por ello pues, afectar la salud, que es un indicador de desarrollo humano muy importante. Y cada día estamos mirando más desde la economía, me voy a permitir hacer, hasta justamente por el aporte de la bioeconomía, asumo que es una mirada de esta naturaleza transdisciplinaria, y estamos llegando a conclusiones muy contundentes. La mediación del dinero no es tan importante como el recurso. Y será, supongo yo, doctor, algunas de estas explicaciones que están ustedes buscando, ¿no? Es dejar apartar un poco la mirada de los indicadores financieros, el dinero y todo, para volver los ojos a los recursos naturales, ¿no? Exacto. Hay un profesor emérito, el profesor Dasgupta, acaba de publicar recientemente un libro que se llama Economía de la Biodiversidad. Y él introduce ese concepto de economía de la biodiversidad y capital natural, considerando la huella ecológica. Él argumenta que es posible que para alcanzar un nivel de desarrollo, si todos aspiramos a un nivel de desarrollo o crecimiento económico, consumo, o que los pobres o las personas no pobres tengan un consumo de las personas más ricas, entonces lo que argumenta él es que posiblemente ocupemos 3 tierras, 4 tierras para lograr ese consumo si todos tuviésemos que esos niveles, hábitos o niveles de consumo, patrones de consumo. Entonces, es muy importante considerar también qué tanto podemos crecer y cómo podemos distribuir esa riqueza. Y eso es algo muy importante. Es decir, de fondo, bien, usted nos va a enseñar a través de las investigaciones que están haciendo a medir la pobreza, lo que se ha medido, lo que se ha avanzado y el valor que tiene el recurso natural frente a esa el valor o no que tiene frente a esa condición económica, dijéramos, ¿no? ¿Hay salidas, doctor? Lo primero que ante la preocupación, lo primero que podemos hacer es primero identificar el problema, medirlo y hacer recomendaciones de política, ¿sí? Por ejemplo, en el estudio al que se refiere recientemente, habla de un experimento cuasi natural en el cual se evalúa cuál es el impacto de la degradación ambiental o la pérdida de capital natural, entendida el capital natural como el área natural remanente y la integridad ecológica de esa área natural remanente. Claro, la sustentabilidad conlleva de la mano, ¿no? Exacto, entonces lo que hemos encontrado es que si bien la pobreza se ha reducido en México de manera importante, del 2018 al 2022, la última medición de pobreza indica que 5 millones de personas dejaron de ser pobres. Es decir, ello implica que, bueno, la principal explicación es que la actividad económica no ha sacado de la pobreza a la población, sobre todo porque en términos de ingreso per cápita no ha crecido el ingreso per cápita. Lo que ha favorecido, de acuerdo a varios autores, es por los programas sociales, las transferencias monetarias. Las asistencias. La política de desarrollo a través de transferencias monetarias. Eso ha logrado reducir la pobreza, así como el incremento en el salario mínimo en 2019. Por supuesto. En términos reales, el salario mínimo aumentó 12% en términos reales. Por lo tanto, tanto los programas sociales como el aumento del salario mínimo contribuyeron a reducir los niveles de pobreza significativamente. Otra explicación son los programas de infraestructura local, pero lo que hemos encontrado es que si bien se ha logrado reducir la pobreza, el conservar la biodiversidad o los recursos naturales, evitar la degradación y la pérdida de capital natural, podría contribuir más a reducir la pobreza. Ya. En este
gran escenario, ¿le gustaría añadir algo más de los hallazgos, de los caminos que están siguiendo para esta medición y para posibles alternativas? Sí, la primera es identificar los efectos de la política de desarrollo social. Es decir, muchos programas de política de desarrollo social pueden tener sinergias y compensaciones. Es decir, puede haber programas que puedan apoyar o resolver un problema o dos problemas a la vez. Entonces, lo que hemos identificado y una recomendación de política pública sería establecer indicadores ecológicos para medir la pobreza, pero también los programas de desarrollo social que incorporen la conservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque si se incorpora el indicador de pobreza ecológica, en ese indicador multidimensional, y se contribuye a través de una política de conservación de recursos naturales o sustentabilidad, habría una sinergia que contribuiría al desarrollo sustentable, es decir, conservar el capital natural o los recursos naturales del medio ambiente y reducir la pobreza. Esa sería una recomendación, que no fuera aislado, ¿sí? Que no solamente se preocupara por reducir la pobreza en términos de transferencias monetarias, sino que también una política para conservar los recursos naturales. Pues otro capítulo que se abre desde la biología, la economía y la biología están teniendo frutos, como que no me había tocado y lo tengo que admitir, doctor. Tan bien embonadas las disciplinas, tan bien acompañadas unas y otras, ¿no? Que sería este binomio que puede resolver muchos. Siempre he creído, lo decía en la entrevista yo anterior, que nos vamos a pelear por un vaso de agua y no por un bono o una moneda, ¿no? Creo que el recurso natural tiene que descansar en las manos de gente muy responsable para poder apuntar nuevos horizontes para un mundo que sin duda, si nos descuidamos, colapsaría, si no los tuviéramos como observadores de la naturaleza humana y de la naturaleza de nuestros recursos en el planeta. Muchísimas gracias, doctor Avilés. Ha sido de verdad un gusto enorme tenerlo aquí. Gracias por la invitación. Usted piense algo. Desde el CIMNOR, desde las universidades, estamos pensando qué pasa mañana, qué pasa hoy, qué pasó ayer, para poder explicar de alguna buena manera lo que a usted y a nosotros nos afecta. Excelente día.